Les mando un saludo de parte de la iglesia Árbol de Vida para las Naciones, que queda en Los Corales, donde estoy pastoreando. Y bueno, es un gusto para ellos enviarme acá, pues también yo le pido permiso a ellos. Hoy vamos a tratar, como vi un WhatsApp que envió el pastor Luis, sobre el arrepentimiento basado en el libro de Joel. Realmente esta enseñanza pertenece a una serie que estoy redactando y se titula en general "Y después no digas que no te avisamos". Para algunos es reconocida esa frase que la dice alguien que maneja un circo por ahí. Y después no digas que no te avisamos, que se despide más. Pero el título de hoy, que va a corresponder al primer capítulo, es ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuál es el título para los que anotan? ¿Cómo no me di cuenta? Así que le pido el favor que abra sus Biblias en Joel capítulo 1. Si su Biblia no es como esta de papel, entonces enciéndala y póngala en modo avión. Pero póngala en modo avión para que no suene en medio del culto y no le lleve un WhatsApp que lo distraiga. Joel capítulo 1. Oiga, ¿cómo no me di cuenta? Mientras usted la busca, hay una anécdota dentro de esta iglesia en uno de los campamentos que se realizaban, campamentos misioneros. No sé cuántos alcanzaron a estar en esos campamentos. Eso era para irse al monte. Creo que por acá está el pastor Madurana, ¿sabes? Se iba uno al monte y todo eso. Mi hermano me cuenta, porque yo no fui a ese, que había un hermano extranjero, gringo, que junto con ellos había ido al campamento. Y llegó el momento de hacer las pruebas y pasaron por pistas, en barro, se tiraron por todo eso. Llegada la hora de bañarse, mi hermano se da cuenta, y todos, que el hermano tenía acá un terrón de barro grandísimo. Y el hermano decía: ya yo me terminé de bañar. Ya él lo decía así en su español agringado, que ya se había terminado de bañar y estaba limpio. Pero todos los muchachos le decían: hermano, pero mire, usted tiene un terrón. No. Total, cuando se puso la camisa, se le embarró porque estaba recién mojado todo, y la esposa del hermano lo regañó. Así que aplica de pronto, para a manera de ejemplo, al hermano se le había avisado, como dicen por ahí, se le dijo, se le advirtió, se le volvió a repetir, se le dijo otra vez, pero no hizo caso. Ese fue el caso. Y hoy vamos a ver en Joel capítulo 1, de los versículos 2 hasta el 20, un poco largo, algo parecido con el pueblo de Israel. Si lo tiene, le pido el favor que me siga en su propia Biblia, pero yo voy a leer esta versión que tengo acá, la Biblia del Peregrino. Dice así el texto bíblico: oigan esto, jefes, escuchen, campesinos. ¿Ha sucedido algo semejante en sus días o en los días de sus antepasados? Cuéntenlo a sus hijos a los suyos, y ellos a la siguiente generación. Lo que dejó el saltamontes lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta lo comió el gusano. Lo que dejó el gusano lo comió la oruga. Despierten, borrachos, y lloren. Giman, bebedores, que les quitan el licor de la boca. Porque un pueblo invade mi país,
poderoso, innumerable. Tiene dientes de león y quijadas de leona. Convierte mi viñedo en desolación, reduce las higueras a astilla, pela descorteza hasta que blanquean las ramas. Suspira como joven vestida de sayal por el marido de su juventud. En el templo del Señor cesaron las ofrendas y la libación. Hacen duelo los sacerdotes que sirven al Señor. Destruido el suelo, hace duelo la tierra. El grano está perdido, el vino seco, el aceite rancio. Están defraudados los labradores, sequean los viñadores por el trigo y la cebada, porque no hay cosecha en los campos. La viña está seca, la higuera marchita, y el grano y la palmera y el manzano. Los árboles silvestres están secos, hasta el gozo de los hombres se ha secado. Vístanse de luto sacerdotes, lamentense ministros del altar, vengan a dormir en esteras ministros de mi Dios, porque falta en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes y a todos los campesinos en el templo del Señor su Dios e invoquen al Señor. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor, llegará como azote del Todopoderoso. ¿No están viendo cómo falta en el templo de nuestro Dios la comida y la fiesta y la alegría? Se han secado las semillas bajo los terrones. Los silos están desolados porque la cosecha se ha perdido. Como muge el ganado, las manadas de las vacas están inquietas porque los pastos y las ovejas lo pagan. A ti, Señor, te invoco, que el fuego ha consumido los pastos de la llanura, el calor ha quemado los árboles silvestres, hasta las bestias del campo rugen a ti, porque están secas las corrientes de las aguas y el fuego ha consumido los pastos de la llanura. Amén. Padre, gracias porque eres maravilloso, porque tu palabra hoy nos quiere direccionar a estar alertas, estar pendientes, a darnos cuenta qué pasa a nuestro alrededor, pero qué pasa en mi vida que no me estoy dando cuenta. Háblanos, Señor, y prepáranos para recibir tu palabra. Háblanos conforme a tu amor. Háblanos por ella para corregirnos, para disfrutar el banquete que tú tienes. Si nuestro corazón hoy está duro como la piedra, ablándalo. Si nuestro corazón está como el barro, por favor, que sea ese terreno, que se transforme en ese terreno perfecto para que tu palabra dé fruto. Y si ya está listo, hemos venido listo como tierra buena, pues que también cumpla tu palabra el propósito en nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús damos gracias. Amén. Bien, debo decirles lo primero, es que en el versículo 1, si usted lo puede mirar ahí, este libro fue escrito por Joel, y ahí nos dicen, hijo de Fatuel. Y el versículo lo dice claro, palabra del Señor que dirigió a Joel, hijo de Fatuel. Aunque nada nos dice acerca de él o la época donde él profetizó, vamos a situar el contexto donde él se desenvolvió entre los siglos VII y los siglos IV.
Más adelante entenderemos por qué se sitúa en ese espacio y por qué es importante y relevante su predicación en ese momento. Pero podemos decir algunas cosas si leemos todo el libro de Joel. Número 1, era judío, pertenecía al pueblo, predicó en Jerusalén, conocía la vida campesina porque conocía las fases de la langosta, conocía los cultivos, sabía del campo, pero también tenía conocimiento de los profetas que habían venido antes de él, lo que habían dicho, ya que en todo el contenido de su libro él menciona o toma referencia de profetas que hablaron antes que él. También podemos decir, por la manera hermosa y poética con que habla, que el hombre vivió en un ambiente culturalmente elevado. Es decir, conocía lo campesino, pero el hombre también sabía de poesía, sabía escribir. Y además muestra un gran interés por el templo. Si hoy nos dijeran cómo se divide este libro, podíamos hacer algo sencillo, esto a manera de contexto. La estructura podemos decir que se puede dividir en dos partes, y es el día del Señor en el pasado, pero el día del Señor también en el futuro, es decir, de forma escatológica, lo que va a pasar. Joel inicia su relato con una catástrofe nacional, la cual nunca hubo de tal magnitud. Y dice, ni habrá por muchos días. Y esa plaga era la de las langostas. Además, sumada a esta plaga, hay una gran sequía. La podemos ver mencionada implícitamente entre los versículos 14 y 20, lo que va a pronosticar para los que están viviendo en esa época, fenómeno del niño, no, sino un montón de niños juntos, que iban a pasar hambre. En medio de ese contexto, pareciera ser que él hace alusión a algo aún más fuerte. El día del Señor está cerca, en el versículo 15. Entonces hay como una especie de progresión en los sucesos que están como augurando que la invasión de la langosta es como el principio de lo que se le viene encima. Para Joel, la plaga en el capítulo 2 se transforma en un ejército fuerte, esforzado y valeroso que asalta y conquista la ciudad. Eso lo pueden ver en el 2 del 1 al 11. Esta catástrofe tan grande y de tal magnitud que no tenía antecedente pide una acción religiosa de parte de la comunidad a la que Joel le está predicando. Sé que acá se ha estado haciendo jornadas de ayuno, ¿cierto? Bueno, de pronto coincidencia, no sé. Pero aquí dice, con ayuno, con lamento, con duelo. Es decir, todo esto que ha pasado debe llevar al pueblo a mirarse, a examinarse, y como una propaganda, es decir, ¿quién tuvo la culpa? No fue el tubo, fui yo. Así el texto sigue avanzando en todo el capítulo hasta mostrarnos cómo está la necesidad en medio de Israel del Señor. ¿Ok? Vamos ahora sí al capítulo 1 a centrarnos en este pasaje.
versículos 2 al 4. Si lo tiene ahí, sígalo. Dice: oigan esto, jefes, escuchen, campesinos. Y hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que está ahí, mis amados hermanos? Hay una pregunta. ¿Ha sucedido algo semejante en sus días o en los días de sus antepasados? Este texto es fuerte y poderoso. De los versículos 2 al 4 hay unos imperativos. Oigan, escuchen y cuéntenlo. Puede mirarlo ahí, está distribuido entre esos versículos. Oigan, escuchen y cuéntenlo. ¿Quiénes van a contar? Miren su Biblia. Los jefes y los campesinos. ¿Qué van a contar? Que una plaga de langostas o una plaga de tal magnitud que nunca se había visto y ha asolado nuestra nación. ¿Y a quiénes se lo va a contar? Miren su Biblia. A su descendencia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Este texto empieza con esos imperativos. Oigan, escuchen, cuéntenlo. Mis amados hermanos, ¿qué catástrofe ha ocurrido en estos días o en nuestras vidas? Y no se necesita que solo sean fenómenos naturales, sino ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en mí que nos tiene quejando y que nos tiene diciendo, esto parece castigo del Señor? ¿Qué está pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, que tal vez se haya convertido en un suceso que deba contarse de generación en generación para que los que vienen después de nosotros no cometan el mismo error? Es un texto poderoso, un texto hermoso que empieza de esa forma. Oigan, escuchen y cuéntenlo. En algunas familias puede haber pasado que se le advirtió al muchacho, no hagas machete en la universidad, pero hizo machete y se metió en problemas y lo expulsaron. Pero cuando el hijo pasó, el hijo del que había hecho machete, pasó también, ya después de muchos años, el papá le dice, no lo hagas porque a mí me expulsaron, pero el hijo termina haciéndolo. Y así sigue, a pesar que se lo advirtieron. O está la mamá que tuvo sus hijos a temprana edad y ni siquiera tenía su novio, pero le dice a su hijo o a su hija, pilas, piensa bien las cosas, pero resulta que no pensaron bien las cosas y sorpresa, madre, eres abuela. Y de pronto, como dije, se le había advertido, se le había dicho, o que de los que en su trabajo le dijeron, hijo, sé cuidadoso en tu trabajo, ojo lo que conversas,
ojo lo que dices. Y ojo, no te estés llevando los lapiceros y las hojas del trabajo, así no te paguen suficiente. Y resulta que el padre, que pudo haber cometido algún chanchullo antes de conocer al Señor, y bueno, alguno después de conocerlo, no se sabe, resulta que le dice al hijo, no lo hagas, y el hijo sale con lo mismo. Pareciera ser que el imperativo aquí es: cuenten para que no se olvide, comuníquenlo para que en las generaciones que vienen después no digas que no te avisamos, como aquel circo. A eso quiere aludir el texto. Oigan lo que pasa, pero no oigan solamente, escuchen. Y me recuerdo un texto: si escuchan hoy la voz del Señor, ¿cómo dice? No endurezcáis vuestro corazón. Y a eso se quiere referir. Oigan, escuchen y cuéntenlo. De los versículos 5 al 7, encontramos 3 imperativos más, porque ya ha pasado el tiempo adelante, donde se le ha dicho, cuéntenlo para que no se le olvide. Ahora le dice, despierten, lloren y giman. El texto a quien le dice eso: despierten, lloren y giman. A los borrachos y bebedores. ¿Cuántos borrachos hay en este lugar? No, bueno, ninguno, qué bueno. Todos están sobrios. Como dijo Pedro, claro, porque apenas son las 9 de la mañana. No. Despierten, lloren y giman. ¿Quiénes? Los borrachos y los bebedores, que son lo mismo. ¿Por qué? Porque les han quitado el licor de su boca, lo que para ellos representaba la alegría o representaba el pasar una pena. Claro, ya algunos se ríen porque recuerdan vallenatos. Y este texto nos quiere mostrar que aparentemente había entre nosotros, porque recuerden lo que le dije al principio, está hablando al pueblo de Israel, y hoy estamos en árbol de vida. Parece que le está diciendo, entre nosotros no solo hay jefes y obreros, jefes y campesinos, también hay borrachos y bebedores que necesitan despertar a la realidad de lo que está sucediendo. El texto es muy enfático en decir, porque les quitan su alegría de la boca, el licor de la boca. Oiga, vaya usted a quitarle a un bebedor su botella, a ver si lo va a bendecir o lo va a saludar, le va a dar un cariñito, o le da un cariñito pero con la botella. Y el texto nos dice, quítenselo, se los quitan. ¿Y para qué? Obviamente que al quitarle el licor de la boca, con el paso del tiempo, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo van a quedar? Terminarán con el pasar de las horas sobrios, y el relax que producía el haber bebido se acaba. Despiertan a la realidad de lo que se está viviendo. Por eso el texto empieza,
despierten, lloren y giman. Hermanos, ¿qué está pasando entre nosotros? Que tal vez sea necesario que el Señor nos diga: despierten, lloren y giman. No giman, sino giman. Hermanos, este texto da duro, por así decirlo, porque te dice: en la comodidad que te encuentras, despierta. Como diría un vallenatero, que si se hubiese convertido y hubiese sido llamado a predicar, él diría: yo mismo no me di cuenta lo culpable que era yo. Búscate a otro, etc. Hermanos, el texto nos está llamando a: date cuenta, despierta a la realidad. Ahora, este texto no solo aplica para la comunidad que está hoy físicamente presente, sino para usted que también nos ve en streaming. ¿En qué condición te encuentras? Que Dios tenga que decir: despierta. Y esto también nos muestra una realidad. Probablemente muchos estemos dormidos. Probablemente no nos hemos dado cuenta lo que está pasando entre nosotros. Y el Señor tiene que mandar a Joel, tiene que mandar a su profeta, tiene que mandar a tu hermano, a tu vecino, al que tiene al lado, para que te despierte, para que me despierte. Hermanos, ¿cuál es la realidad en que estamos viviendo? A veces vivimos quejándonos. Y le voy a dar un ejemplo, no de acá, sino de los lados por allá, por donde estoy. Ay, es que esa alabanza, esos no están metidos con el Señor. Oiga, métase usted con el Señor. Si va a decirle algo, dígaselo con amor allá. Oye, me gustaría esto, pero en el orden. Pero métase usted. Porque si todo el mundo está gozándose, ellos se están gozando y usted no, blanco es, gallina lo pone y se llama huevo. Y eso, por mencionar uno. No, pero es que el aire no se siente, el aire sí se siente, el aire se sentía, y lo conjugan en todos los verbos. Todos los tiempos, perdón. Mi amado, despertemos a la realidad de lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué está pasando en medio de nosotros? ¿Será que hay un letargo? ¿Estamos adormecidos? A la comunidad que se dirige Joel, al pueblo ubicado en ese espacio de tiempo, en esa época, se lo está diciendo: pónganse pilas, despierten. Y en ese caso a los borrachos. Versículos del 8 al 12. Nuevamente hay unos imperativos: suspiren, hagan duelo y quéjense. Ay, ¿cómo así? Si hay un coro que dice: deja la queja, avanza. Ay, yo no sé. Esta versión dije que quéjense.
suspiren, hagan duelo y quéjense, lamentense. ¿Quiénes deben hacerlo? Aquí nos dice, los ministros del templo, los sacerdotes, los labradores y los viñadores. Es decir, si fuera hoy aquí en la iglesia, los pastores de acá, los ministros, incluyendo los servidores, diáconos y todos los que ayudan en diferentes ministerios, ancianos, los labradores, los que trabajan, tienen su propio empleo, los viñadores, los que tienen todo, es decir, todos. Obviamente, mírelo, está desde el 8 al 12, están todas esas categorías. ¿Por qué? ¿Por qué? Para los ministros del templo, para los sacerdotes, los ancianos, porque cesaron las ofrendas, porque la casa del Señor está vacía, porque la casa del Señor está desolada. Va a aplaudir y la mano no le alcanza a llegar. Para el resto, labradores, viñadores, se perdió la cosecha, se secó el vino. Oiga, que se seque el vino. ¿Cuánto tiempo debe demorar una botella de vino abierta o la mitad para que se seque? No sé, pero aquí dice que se secó. Y el aceite se dañó, es decir, estaba rancio. ¿Cuántos les gusta el aceite rancio? Alcen sus manos. A nadie, ¿cierto? Ahí está el porqué. Cesaron las ofrendas, se perdió la cosecha, y como lo dice aquel juglar de la costa, creo, siempre hay cultivo y no hay cosecha. En este caso no había cultivo, menos cosecha, porque el cultivo había sido arrasado. ¿Por quién? Las langostas. Ahí declaro: suspiren, hagan duelo y quéjense. Ahora, mi amado, ¿será que cuando usted y yo vemos alguna necesidad dentro de la iglesia o en medio de nuestra familia, lo que hacemos es siempre lo mismo? Mira, eso es culpa de no sé quién. Eso es culpa de el hermano que está en la cuarta fila de color violeta con verde cruzado y amarillo y naranja, azul y rojo. Eso es para que no le caiga a nadie, por si acaso. Y el texto está diciendo: hagan duelo. ¿No les da cosa ver que la casa del Señor está desolada? Es que no les da ni para lamentarse, porque no hay cultivo ni cosecha, no hay forma de llenar los graneros porque no hay nada. El aceite está dañado y la botella de vino, para que salga vino hay que rasparla con una cuchara y sale polvo de vino. Imagínense. Interesante. Pasa un punto más fuerte. Versículo 13, mírelo.
Y nuevamente Joel con sus imperativos. Ya nos ha dicho antes, oigan, escuchen y cuenten. Luego, despierten, lloren y giman. Luego, suspiren, hagan duelo y quédense. Pero ahora dice, enluten, lamentense y duerman incómodos, duerman en esteras. ¿Y a quiénes se los dice ahora? A ver, recuento. Al principio, oigan, escuchen y cuéntenlo, fue a los jefes y a los campesinos, a los jefes y a los obreros, a los ancianos y a los moradores de la tierra. Despierten, lloren y giman a los borrachos y bebedores. Suspiren, hagan duelo y quédense a todo el mundo. Ministros, sacerdotes, campesinos, viñadores. Pero ahora es más específico. Suspiren, hagan duelo y quédense. Enluten, lamentense y duerman en estera. ¿Quiénes? Los sacerdotes y ministros del templo. ¿Por qué? Repite un poquito. Porque no hay ofrenda ni libación, no hay trigo y no hay vino, no hay sustento. Hermano, ¿cómo está la casa del Señor hoy? Alguien que alce la mano y lo diga para adentro. Somos la iglesia, usted y yo, no es este local. No es este templo. Somos usted y yo. Así que si usted dice que la iglesia anda mal, ¿quiénes andamos mal? ¿Cómo? No escuché nada. Yo. Interesante. Nosotros. ¿Y qué hacemos entonces? Como decía la propaganda, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Enluten, lamentense, duerman en estera. Hasta este momento, Joel ha sido esa voz que denuncia, que dice. Y aquí está hablando directo a quienes ministramos en el templo, a los que en sus casas son los ministros en sus casas. Porque con Joel hay para todo el mundo, todos comen del plato. Del 14 al 19 sigue elevando el mensaje. Y nuevamente con sus imperativos, convoquen, reúnan, ayunen e invoquen. A este punto, Joel, de los versículos 14 al 19, manda convocar la asamblea. Oigan, escuchen, vengan, reúnanse. Y hoy nos hemos reunido, hoy estamos aquí. Ayunen e invoquen. ¿Quiénes? Jefes y campesinos, ancianos y moradores de la tierra, todos los que cabemos ahí. ¿Para qué es esa convocación? ¿Para qué es esa reunión? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué invocar? Para buscar al Señor, para invocarlo. ¿Por qué? Porque su día está cerca.
porque no hay alegría y fiesta en la casa de Dios, porque la tierra no está dando como debería dar, porque no hay comida. Hoy se habla mucho del fenómeno del niño, ¿cierto? Los embalses han disminuido su nivel de agua mucho. En algunas ciudades anuncian restricción, que van a restringir por horas la energía. En algunas ciudades, como en Cali, multas para los que desperdicien. En otras ciudades han aumentado las tarifas. Parecido, pero allá estaba peor. Y saben, Joel nos lleva a un punto, como les había dicho, que la catástrofe nacional amerita que haya una acción religiosa, que haya una acción de parte de la comunidad. Y es esta: convoquen, reúnan, ayunen e invoquen el nombre del Señor. Porque si nos acercamos a Él, como dice, quizá se arrepienta, quizá tenga misericordia y el castigo que había dicho que venía se detenga. Tal vez algunos podrían decir a esta altura: ya estoy siendo castigado. Oiga, puede evitar que siga siendo castigado. Pero el texto, más que castigo y eso, quiere llamarnos a que nos examinemos. Porque el motivo no es tanto el castigo, es que el día del Señor está cerca. Y aunque en ese contexto tiene connotaciones fuertes para los enemigos del Señor, para sus hijos tiene connotación de liberación, de salvación. A eso nos quiere llamar. Sumado a eso, dice en el por qué, porque no solo no hay aceite, no hay producción de alimentos, sino que tampoco hay pasto para los animales y se están muriendo. Versículos del 19 al 20. Hermanos, aquí Joel ya no sigue con los imperativos de oigan, escuchen, cuéntenlo. Ya no dice despierten, lloren y giman. Tampoco suspiren, hagan duelo y quéense. Tampoco enluten, lamenten, duerman en esteras. Tampoco dice ya convoquen, reúnan, ayunen e invoquen, sino que termina él de haber llamado a todos a que actúen. Él termina diciendo: te invoco, Señor, esto es lo que ha sucedido, ya no hay nada, todo el panorama es desolador. El fuego ha quemado los pastos y a los árboles, los animales se mueren y se secaron los ríos. Ya Joel no toma la actitud que le está diciendo a todos como efectivamente debía ser, decirles despierten, sino que ahora él también: Señor, te invoco,
A ti, Jehová, clamaré, clamo. Porque se da cuenta. Ha hecho la tarea que le han dicho, pero él también sabe que hace parte de ese pueblo. Hermanos, todos somos iglesia de Cristo. Lo que le pase al uno nos afecta al resto. Este es un llamado mucho de ti, no de lo que tú dices. Este es un llamado a la unidad nacional, no la que anda por allá. Es un llamado a que toda la nación de Israel se una. Que todos hoy en Árbol de Vida nos unamos para buscar del Señor, para que el Señor se glorifique. Hermanos, la presencia de Dios está en los que invocan. Hoy he venido aquí y conmigo el Señor, no en las figuras, no en el que diga, hoy he venido aquí y conmigo ha venido los tiempos de refrigerio. No te enteraste que hace 2000 años vinieron esos tiempos de refrigerio. Hermanos, la presencia de Dios quiere restaurarnos, pero es necesario, como hace alusión el texto, nos examinemos, que convoquemos, que nos reunamos, que ayunemos e invoquemos. Y aquí la connotación de ayuno va más allá de pasar hambre. Es en ese contexto que importa tanto buscar del Señor y urge tanto buscar de Él, que si como bien, pero lo que me interesa es buscar del Señor. Más adelante nos dice el texto: rasguen los corazones, mas no las vestiduras. No se va a invocar de cualquier manera. No es que vamos a poner las caras de santurrones. No es que vamos a ponernos hola, no, sino que el texto dice, no es lo que tú vas a reflejar, es que tú por dentro te humilles ante el Señor. A eso quiere llamarnos. Mis amados hermanos, ya para terminar, para no pasarme, o me pasé, bueno. El texto no es ajeno a la necesidad en que tú y yo estamos. Dios conoce nuestras necesidades, sabe qué está pasando en medio de nosotros. Así como conoce exactamente cada etapa de la plaga de la langosta y todo lo que ha pasado, así conoce cada etapa de tu vida, cada detallito. Así como sabe que la botella de vino está seca, que el aceite está rancio y resulta que tú lo tenías guardado por allá en lo último del escaparate de la cocina, así sabe lo que hay en lo último guardado en el escaparate de nuestro corazón. Sabe todo. Eso lo deja ver el texto. La palabra de Dios nos
nos lleva todo por igual. Aquí el texto reúne tanto a jefes y obreros, sacerdotes, ministros del templo, viñadores, campesinos y todo género que se encuentra ahí, lo reúnen. Todos caben. Entonces, como el arca de Noé, vengan, todos caben. La palabra de Dios en este contexto fue para todos, un llamado a buscar del Señor de forma genuina. Puede ser pastor, puede ser quien sea, puedes tener el primer día aquí, pero por igual nos llama el Señor a examinarnos. Hay un llamado también al cambio radical, nuevamente, no el partido ni eso, sino a un arrepentimiento genuino. Oiga, qué cosa, ya uno no sabe ni qué decir. Próximo partido, ¿cómo se llamará? Busca la paz y síguela. No lo hagan. Bien, Romanos 10:13. Pablo en el Nuevo Testamento hace una alusión de lo que dice Joel. Aunque Joel lo ha dicho para los judíos de esa época y su mensaje se hace relevante porque hubo palabras que se profetizaron, que hablaban de restauración, que hablaban del día del Señor. El mensaje de él dice: lo que dijeron los otros profetas no es mentira. El día del Señor vendrá, y sí, algo mayor. Habrá restauración, habrá alimento, pero viene algo mayor. Aquí dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque al principio Joel lo utiliza solo para los judíos, Pablo lo abre a todos, todo el que invoque. Así que sí aplica para nosotros. No se trata de una fórmula mágica. El simple hecho de pronunciar el nombre del Señor no es suficiente. Tiene que ser una manifestación externa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El cambio en nuestro interior, ese va a ser el que afecta el exterior y a toda la comunidad. El texto en Joel sigue mencionando en algunas Biblias en el capítulo 3. Bueno, en la Biblia que ustedes tienen es el capítulo 2, versículo 28, en la mía 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Qué cosa nos lleva al punto más grande? La salvación es del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y quien a Cristo dejó en esta tierra para que esté todos los días de nuestra vida con nosotros es al Espíritu de Dios. Y antes era solo para algunas personas,
Ahora, Pedro en Hechos 2 dice, esto fue lo que profetizó Joel, lo que dijo, que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre todo el género humano. Fuerte. Hermanos, que el Espíritu de Dios use la palabra para examinarnos. Que usted y yo, al llegar a nuestra casa, pensemos bien qué estamos haciendo. No hemos sido llamados a ser cristianos por el exterior. Que porque me he visto de blanco y uso un micrófono y estoy en un púlpito, soy más santo que el otro. No, Señor. Ahí el texto que tenían en pantalla hace la alusión que es sobre todos. Así que en tu corazón, en mi corazón, nos examina y nos ayuda a caminar. Amén. Levantémonos un momento, por favor, los que puedan ponerse de pie. Los que no también. ¿Qué digo? Perdón. Y oremos al Señor con base en esta palabra. Ahí donde tú estás, te pido que ores al Señor con base en la palabra. Si no tomaste nota, puedes abrir un segundo la escritura donde leímos. Y lo que te llamó la atención, léelo y díselo al Señor. Si tomaste nota, revisa tus apuntes y ora. Si ya estás claro lo que le vas a decir, digámoselo. Pero con respecto a esta palabra. Gracias, Señor, porque tu llamado hoy incluye toda la comunidad y no de a nadie por fuera. Gracias porque tu llamado me dice, Jorge, examínate. Gracias porque hoy me dices, mira cómo estás. Porque así como el relato, la anécdota que contaba del hermano en el campamento misionero, que no se dio cuenta del barro en su espalda, tal vez no tenemos solo barro en la espalda, sino en la frente, en el pecho, en las piernas. Así que muéstranos por tu palabra, Señor. Si tal vez ya no nos gozamos en el culto con los hermanos en la comunidad, muéstranos por qué, Señor. Y perdóname, porque tal vez he sido yo el culpable. Perdóname si he hablado mal de mi hermano, de mi hermana, de mi familiar, de mi esposa, de mi esposo, del cónyuge. Perdóname si estoy tan irritable que me van a decir algo y quiero tirarle lo que tenga en la mano. Perdóname, Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Y te ruego que tu palabra esta semana nos siga martillando y nos siga hablando. Por favor, abre tu boca y con respecto a lo que dice el texto, hagámoslo, porque es tiempo de despertar, iglesia.
No es justo seguir lo mismo, rasgando las vestiduras, pero los corazones más duros. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Ten piedad de mí, Señor. Restaura tu comunidad, tu pueblo. Cantábamos, Señor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, que sea por dentro y se refleje hasta el exterior. Como dice, Señor, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Lava a tu pueblo con tu preciosa sangre. Guíanos a donde quieres llevarnos. Y que se vean esos nuevos tiempos en medio de nuestra vida, en medio de esta comunidad, en medio de los que nos ven, nos escuchan. Y que con poder, así como descendió el Espíritu de Dios, descienda sobre nosotros y nos llenes para proclamar tu gloria. No para engordarnos y creernos, sino para ir y compartir de tu palabra, para que cuando estemos tentados a pecar, tu Espíritu produzca el fruto y nos dé dominio propio y nos aguantemos, para que reflejemos el amor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Gracias.